Hay una figura tan temida en la tradición islámica que cada viernes algunos musulmanes practicantes rezan para pedir protección contra él. No se le menciona en el Corán, ni una sola vez, pero el Hadís lo describe con un detalle extraordinario. Un solo ojo, una estatura enorme, poderes sobrenaturales y 3 letras escritas en su frente que todo musulmán podrá leer. Él es el Mesías engañoso, el Salvador falso, una figura tan peligrosa que cada profeta en la historia islámica, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, advirtió repetidamente a su gente sobre la misma amenaza que se avecina. Y según algunos eruditos, las condiciones para su llegada nunca han parecido más probables que ahora mismo. Hoy vamos a revisar toda la evidencia sobre el Dajjal. ¿Quién es? ¿Cómo identificarlo? ¿Y cómo sabrás que ha llegado? Así que siéntate, relájate y bienvenido a Religion Camp. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo a Religion Camp. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hago en esta tienda. Todos los domingos trato de entender en qué cree cada persona en este planeta. Y lo hago por varias razones. Una, creo que la mejor manera de conectar con mis semejantes es entender en el Dios en el que creen. Creo que la mejor manera de conectar con una persona o una cultura es saber cómo orientan sus vidas. Y para muchas personas, Dios o su religión, incluso si no la practican, sigue siendo fundamental para quienes son. Así que al aprender sobre otras religiones, espero convertirme en una mejor persona. Además, trato de tomar las cosas de cada historia religiosa, de cada libro o texto religioso, y trato de tomar todo lo bueno y aplicarlo a mi propia vida para ser una mejor persona. Y me imagino que si estás suscrito a este canal o viendo este video, tú también tienes interés ya sea en tu propia religión o en otra religión de la que no sabes mucho. Y hoy estamos hablando sobre el Dajjal, el anticristo musulmán, se podría decir. Y unas cuantas cosas antes de comenzar. Primero quiero darte las gracias. Sí, amigo, quiero agradecerte por ver este video. Cada vez que das clic, comentas o haces algo así, ayudas a que el canal crezca, ayudas a mantener las luces encendidas en la tienda y ayudas a que el fuego siga ardiendo aquí en el campamento. Otra cosa que quiero mencionar es que no fui criado como musulmán. Soy católico, soy un católico practicante y no pretendo ser un erudito musulmán. Esto es simplemente yo tratando de aprender sobre otra religión que comparten 1.000 millones de personas en este planeta, en realidad más de 1.000 millones. Creo que son como 1.2 o algo así. Ni siquiera sé cuántos, pero muchísimas personas en este planeta son musulmanes practicantes y esto es parte de su escatología del fin de los tiempos. Así que estoy haciendo esto de buena fe para tratar de aprender mejor sobre mis hermanos y hermanas musulmanes allá afuera, ¿saben? Y además, quiero mandar un saludo a mi amigo Cristos por estar en los controles. Él mismo es toda una leyenda ortodoxa griega. Él es mi hermano cismático y se sienta aquí cada semana tratando de aprender sobre el mundo conmigo. ¿Cómo estás? 8.3 mil millones de personas. Wow, espera un segundo. ¿8.3 mil millones de qué? Población del mundo. No, estoy hablando de cuántos musulmanes hay en el mundo. Vamos, Cristos, por Dios. O sea, 8.3 mil millones estamos subiendo. 2.000 millones de musulmanes no puede ser. Felicidades, musulmanes. Ustedes son una cuarta parte. Una cuarta parte, eso es una locura. Eso está bastante bien. O sea, de un católico a un musulmán, déjenme decirles, felicidades. Muy bien. Lo están haciendo bien. Perdón por las cruzadas. O sea, solo digo, ya saben, mucha gente ha estado hablando de esas cruzadas. ¿Saben a lo que me refiero? Tenemos que investigar más sobre esas cruzadas. Muy bien, pero eso no viene al caso. Está bien. Hoy estamos aquí para celebrar la belleza de todas las religiones, específicamente el Islam, y vamos a ver la historia del Dajjal. Ahora, si eres cristiano o católico, probablemente hayas oído hablar del anticristo, el anticristo, como le dicen. Y esta es una figura que aparece más o menos al final de los tiempos, descrita en el Apocalipsis así como en Daniel. No recuerdo exactamente en qué otro libro, pero hay algunas referencias al anticristo, así como a los anticristos, creo, en las cartas de Pablo. Y básicamente describiendo, como se conoce en la teología cristiana, hicimos todo un episodio sobre el anticristo cristiano, pero solo como un breve resumen, básicamente, una figura que aparece, que es muy enigmática y que es capaz de agitar a toda la población, atraer a la gente hacia él, en última instancia para alejarlos de la salvación de Dios. Y primera y segunda de Juan y Daniel, bien, perfecto, yo estaba ahí, y también, ya sabes, Tesalonicenses.
Así que sí, esa es más o menos la perspectiva cristiana. Pero si no lo sabías, si no eres musulmán, por supuesto, los musulmanes sabrán esto, que los musulmanes tienen su propia escatología del fin de los tiempos, compleja y sofisticada, su propia historia y comprensión de cómo será el fin del mundo. Fin. Y muchos de mis amigos musulmanes han señalado que sienten, o al menos sus padres han dicho que sienten, que podrían estar viviendo en esos tiempos. Bueno, hoy vamos a aclarar todo eso y vamos a entender quién es el Dajjal. Esto es, como dije, el equivalente al anticristo en el cristianismo. Ahora, antes de que realmente analicemos a esta figura esquiva y rastreemos la teología y los orígenes, hay algo que realmente quería mencionar que hacen los musulmanes y que me parece muy interesante, que hay una práctica contra el Dajjal que de hecho encuentro muy interesante. Creo que los cristianos quizá deberían incorporar esto de alguna manera, aunque sea como protección contra Satanás o una tentación del maligno. Y cada semana, los musulmanes, ya sabes, los musulmanes practicantes a menudo se oponen al Dajjal. Cada viernes recitan la sura Al-Kahf. Y hacen esto porque el profeta Muhammad, la paz sea con él, y solo una vez la paz sea con él para el resto del episodio, porque a veces me distrae. Pero el profeta dijo que quien memorice 10 versículos del principio de la sura Al-Kahf estará protegido del Dajjal. Ahora, la Sura Al-Kahf es el capítulo 18 del Corán y presenta 4 historias. Una es sobre unos jóvenes que se esconden en una cueva para proteger su fe. Otra es sobre un hombre rico que lo pierde todo por su arrogancia. La tercera es sobre Moisés, o Musa, aprendiendo humildad de un guía misterioso llamado Khadir. Y la última es sobre un gran rey, Duel Karnan, que gobierna con justicia de un extremo a otro de la tierra. Ahora, aquí es donde esto se relaciona con el Dajjal, y lo importante que creo que muchos eruditos islámicos van a destacar. Cada una de estas 4 historias aborda una de las 4 pruebas que se espera que el Dajjal traiga a la humanidad. Y estas son una prueba de fe, una prueba de riqueza, una prueba de conocimiento y una prueba de poder. Entonces, en otras palabras, la Sura Al-Kahf funciona como una especie de guía espiritual para resistir al Dajjal, no solo, ya sabes, memorizando su rostro, sino cultivando las cualidades dentro de ti que hacen que su engaño sea ineficaz. La protección aquí es una práctica, es una devoción a vivir una vida justa para que, cuando aparezca el Dajjal, estés preparado. Y haces esto cada semana como musulmán practicante. Y ahí es donde comienza toda esta historia y comprensión de esta teología. Cada viernes, ya sabes, 2.000 millones de personas realmente participan en esta devoción contra este ser maligno. Y para entender cómo surgió esto y cómo comenzó esta práctica contra el Dajjal, tenemos que regresar antes de Medina, antes de Arabia, cuando este nombre poderoso apenas comenzaba. Así que los primeros musulmanes existían en un mundo que estaba saturado de pensamientos apocalípticos sobre el fin de los tiempos. Tradiciones judías sobre el fin de los tiempos, teología cristiana sobre el anticristo, incluso ideas persas sobre batallas cósmicas entre el bien y el mal. Así que la comprensión e interpretaciones modernas del Dajjal estaban impregnadas de este periodo en el que todos hablaban sobre el fin de los tiempos. Pero el Dajjal es en muchos sentidos más siniestro que todas estas otras tradiciones que mencionamos. Así que la palabra árabe Dajjal puede usarse para referirse a un falso profeta o un impostor. Y el propio profeta supuestamente dijo, la hora no llegará hasta que aparezcan casi 30 Dajjales cada uno, afirmando ser un mensajero de Dios. Así que esos son los Dajjales con D minúscula. Estos son los precursores, los mentirosos menores, todos preparando el terreno para el evento principal. Casi como los profetas que precederán al Mesías. Tienes el mismo tipo de inversión donde tienes mentirosos menores que preceden al Dajjal principal, y el nombre completo de este personaje es es el Al-Masih ad-Dajjal. Y juntos significa el Mesías engañoso, y este es el Salvador falso, y esa figura no aparece en el Corán. Así que el anticristo se menciona por nombre en el Nuevo Testamento cristiano, como mencioné, esta figura cósmica malvada. Pero este Dajjal islámico en realidad no está en el texto sagrado central que es el Corán, proviene del Hadís. Ahora, los hadices son un registro, básicamente es un libro de dichos y acciones registrados del profeta Mahoma, y fue recopilado y autenticado por eruditos musulmanes en los siglos VIII y IX. Y estas colecciones sagradas contienen docenas de referencias al Dajjal, y no son vagas, son extremadamente detalladas y específicas. Así que el Hadís dice que no hubo profeta que no haya advertido a su pueblo sobre el mentiroso tuerto, lo que significa que cada profeta de Dios de alguna manera ya ha advertido a la gente sobre el Dajjal.
Noé advirtió, Abraham advirtió, Moisés advirtió, Jesús advirtió. Se supone que cada profeta en la cadena estaba preparando a la humanidad para la llegada de la misma figura. Y según esta descripción, es un hombre joven con cabello grueso y rizado, un rostro regordete y sonrosado, de estatura enorme, y el detalle más famoso de todos, ciego de un ojo. El otro sobresale según un hadiz, flotando como una uva, y entre sus ojos hay 3 letras árabes, KFR. Y eso significa kafir. Y eso literalmente se traduce como incrédulo. Así que, según la tradición, todo musulmán podrá leer e identificar estas letras en la frente del Dajjal, incluso aquellos que son analfabetas. Ahora, aquí es donde entramos en algunos desacuerdos interreligiosos, porque, ya sabes, similar a la marca de la bestia en el cristianismo, los eruditos musulmanes aquí se detienen un poco y se preguntan, ¿esto es literal o es simbólico? El erudito del siglo XIII, el imam al-Nawawi, en su comentario, argumentó que la inscripción es literal, una señal milagrosa creada por Dios, legible para todos los creyentes musulmanes. Pero otros eruditos lo han interpretado de manera más simbólica, que las letras serán perceptibles no como un tatuaje en la piel, sino como una especie de discernimiento espiritual, donde ya sabes, como cuando tu mamá dice, tengo un mal presentimiento sobre ese tipo. Será algo así, esa vibra. Y es importante señalar que ambas interpretaciones existen dentro de la erudición clásica. Y aunque no están de acuerdo en si es un KFR literal o simbólico, sí coinciden en el significado de estas letras y, en última instancia, en lo que representa ese sentimiento. Y se comunica quién es esta figura a través de estas letras. Este es un engañador, un incrédulo, alguien que va a alejar a los musulmanes del Mesías. Y el hadiz dice, miren, él es tuerto y su Señor no es tuerto. Y esto es significativo porque Dios ve todo en perfecta totalidad, y el Dajjal, al tener solo un ojo, ve la mitad. Él es espiritualmente ciego a lo eterno, a lo divino, y su único ojo representa una inversión total en el mundo material, lo visible, lo que es rentable, lo que es carnal, no en los caminos de Alá. Ahora, según el hadiz, los poderes del Dajjal son bastante significativos. Él ordenará al cielo que llueva y lloverá, ordenará a la tierra que produzca cultivos y crecerán. Parecerá que resucita a los muertos. Dividirá a una persona en dos y la volverá a juntar frente a una multitud. Básicamente, será una máquina de milagros falsos diseñada para hacer que la gente crea que Él es Dios. Y ese es el núcleo teológico del concepto del Dajjal. La fitna o la prueba que trae el Dajjal no es militar ni necesariamente política. Es lo que ellos dirían que es epistemológico, es decir, te obliga a hacerte la pregunta, ¿cómo sabes lo que sabes? Y se trata de la corrupción de la percepción misma. Y eso es lo que él hace, y es algo alucinante. El efecto psicológico que tiene sobre una persona es, lo consume todo, y el Dajjal jugará con tu mente. Así que sabemos lo que hace el Dajjal y más o menos de dónde se originó la idea en el pensamiento musulmán y más o menos cómo se ve. Pero, ¿de dónde vendrá? Bueno, según la tradición, él surgirá de algún lugar entre Siria e Irak y vagará por la tierra durante 40 días, aunque uno de esos días se sentirá tan largo como un año, otro tan largo como un mes y otro tan largo como una semana. Entrará en cada ciudad excepto en 2. Las 2 ciudades son la Meca y Medina, que están protegidas por ángeles, y entonces sucederá algo muy interesante. Jesús descenderá. Sí, cristianos, si no lo sabían, es una llamada de atención. Los musulmanes aman a Jesús, y como se le conoce en la tradición islámica, Isa bin Maryam en árabe, y es reconocido en el Islam tanto como profeta como el verdadero Mesías. Así que esta es una distinción importante. Como cristianos, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, según el entendimiento de la divinidad de la Trinidad, que Jesús mismo es Dios. Mientras que los musulmanes dirán que Jesús es el Mesías y que Jesús es un profeta, pero no Dios mismo. Solo existe Alá, que es el único Dios monoteísta. Ahora bien, los católicos también somos monoteístas. Creemos en esta Trinidad 3 en 1, pero esa es otra historia. Ahora, el hadiz en Sahih Muslim incluso especifica el lugar exacto de donde vendrá. Un minarete blanco en la parte oriental de Damasco. Jesús o Isa perseguirá al Dajjal hasta un lugar llamado Lob, que hoy en día está en lo que ahora es Israel moderno. Y ahí, el Dajjal, según la tradición, se disolverá como la sal en el agua. Recuerda, el Dajjal traerá la mayor prueba en la historia de la humanidad, la prueba de identificar qué es verdad y qué es falsedad.
Y la imagen aquí de cómo será conquistado el Dajjal es realmente poderosa si la analizas a fondo. Frente a la verdad, frente a lo que es verdaderamente importante, hermoso, real y divino, eso es exactamente lo que les pasará a las mentiras. Simplemente se disolverán como la sal. Ahora, hay otro hadith sobre el Dajjal que se lee casi como un cuento corto, y parece contarnos más sobre él como en una parábola, en lugar de, ya sabes, un texto teológico más místico. Y esto es lo que se conoce como el hadith de Tamim al-Dari. Y esto es muy importante porque por primera vez realmente vemos cómo podría ser encontrarse con el Dajjal. Así que el narrador de esta historia es Tamim al-Dari, quien en realidad era un hombre cristiano que se convirtió al Islam y se volvió un compañero del profeta. Y según la historia, Tamim y unos 30 hombres más zarparon de la costa arábiga cuando quedaron atrapados en una tormenta. Y durante un mes básicamente están perdidos en el mar, y finalmente llegan a la deriva a una isla desconocida. Y en esa isla se encuentran con una criatura, una bestia cubierta de pelo grueso. Es tan denso que ni siquiera pueden distinguir la parte delantera de la trasera. Y luego la bestia les habla. Y les dijo que fueran a un monasterio en el centro de la isla. Y ahí es donde un hombre iba a estar esperándolos. Al parecer, quería noticias del mundo exterior. Así que fueron, y adentro encontraron al hombre más grande que cualquiera de ellos había visto. Estaba atado con pesadas cadenas de hierro. Y les hizo preguntas como, ¿todavía fluía el manantial de Sugar? ¿Todavía daban fruto las palmas de Baisán? ¿Ya había surgido el profeta del pueblo iletrado? Son preguntas interesantes para hacer si eres un tipo gigante encadenado dentro de una cueva. Probablemente preguntarías algo como, déjame salir. Pero no, esto es lo que este hombre gigante y bestial pidió. Y cuando le confirmaron que el profeta realmente había surgido y que Arabia lo estaba siguiendo, el hombre encadenado tembló de rabia. Y entonces les dijo quién era, les dice, yo soy el Mesías. Y continúa diciendo, pronto se me permitirá salir. Viajaré por la tierra durante 40 noches, entraré en cada ciudad excepto en la Meca y Medina. Ambas me están prohibidas. Ahora, el profeta Muhammad confirmó el significado de esta historia a su gente. Dijo, básicamente esto es de lo que les he estado hablando. El Dajjal ya está vivo y está esperando ser liberado. Y a pesar de que la historia se siente como, ya sabes, la que más parece una parábola, ¿no? Y algo que era, ya sabes, como una historia que fue contada por alguien que iba de viaje, y quizá más que cualquier otro detalle sobre el Dajjal, es en gran parte la razón por la que el Dajjal nunca se sintió solo como una metáfora para muchos musulmanes. Para muchos, él es más real porque, ya sabes, ellos creen, basándose en este hadiz, que hay una bestia en algún lugar de la tierra en este momento que solo está esperando. Con el tiempo, estas historias sobre el Dajjal crecieron tanto en el pensamiento islámico como en la tradición oral islámica. Su presencia se volvió cada vez más amenazante a lo largo del desarrollo de la teología. Y las condiciones que, supongo, dieron forma a ese crecimiento en realidad nos dicen mucho sobre lo que los musulmanes se enfrentaban en ese momento específico. Así que en las primeras décadas del Islam, como en el siglo VII, la comunidad musulmana se expandió con una velocidad extraordinaria. En solo un siglo después de la muerte del profeta Muhammad en el año 632 después de Cristo, el califato se extendía desde España hasta Asia Central. Y durante este tiempo, el Dajjal era más una idea lejana, más una preocupación teórica, hasta que realmente comenzaron las guerras civiles. En la década de 650, el mundo musulmán se fracturó, y esta fue la primera gran ruptura sobre quién debía liderar la comunidad después de la muerte del profeta Muhammad. Y esto crea la división entre los sunitas y los chiitas que aún persiste hasta el día de hoy. Y luego, por supuesto, después de esto, se produjeron los asesinatos. El tercer califa, Uthman, fue asesinado. El cuarto, Ali, también fue asesinado. Los compañeros del profeta lucharon entre sí en la batalla del camello. Y la comunidad que creía estar divinamente guiada ahora se encontraba en este estado fracturado, lidiando con una agitación interna. Los eruditos argumentan que gran parte de la teología y la conversación sobre el Dajjal en realidad se intensificaron en estas décadas caóticas, cuando el mundo que su fe les había prometido no se parecía al mundo en el que estaban viviendo, y ayudó a entender por qué. Y el Dajjal realmente explicaba por qué. Y la erudición y la interpretación en torno al texto del Dajjal pasaron mucho más al primer plano. El sufrimiento actual, honestamente, de repente tenía un nombre. De hecho, puedes verlo. Podrías decir, oh, existe esta bestia malvada que vendrá al final de los tiempos. Y como prometía la tradición, finalmente este tiempo de conflicto terminará.
Ahora, como mencioné antes, no todos los musulmanes interpretarán al Dajjal de la misma manera exacta, y, en términos generales, hay tres enfoques diferentes. El primero es un enfoque muy literal. La ortodoxia sunita tradicional sostiene que el Dajjal es una persona física específica. Aparecerá en un momento histórico real, realizará actos sobrenaturales reales y será asesinado por el verdadero Jesús. La segunda es simbólica. Y una corriente moderna más pequeña ha argumentado que el Dajjal representa un fenómeno colectivo, como un sistema de corrupción o un sistema de engaño, en lugar de una sola persona. Y la tercera es lo que se llamaría, supongo, una interpretación híbrida. Y esta es sostenida por muchos musulmanes contemporáneos hasta el día de hoy, quienes toman los hadices en serio como una profecía, mientras también extraen lecciones espirituales legítimas de los atributos más simbólicos del Dajjal. Y los eruditos clásicos tienden a inclinarse hacia una interpretación literal, mientras que los pensadores modernos a menudo adoptan algún tipo de enfoque híbrido o simbólico. Pero el impacto práctico que esto tiene en las comunidades musulmanas es básicamente el mismo: fomentar el discernimiento espiritual sin importar de qué lado estés. Y la última parte es lo que realmente une a todos los grupos. Es como, está bien, puedes decir que es simbólico, puedes adoptar un enfoque híbrido, puedes decir que es literal, pero eso no cambia cómo debemos comportarnos. Debemos estar atentos. Debemos tener discernimiento y realmente, supongo, orar por claridad y sabiduría para poder entender, ya sabes, la diferencia. Ahora, hay una frase fascinante en la tradición de Dajjal que creo que deberíamos analizar específicamente. Y debemos tener cuidado porque, ya sabes, no quiero abordar mal la manera en que se entiende esto. Y hay varios hadices que asocian al Dajjal con algún tipo de seguidores judíos, lo cual creo es importante reconocer en el ámbito de, ya sabes, la geopolítica, así como para entender esta escatología del fin de los tiempos. Y el más citado con frecuencia está en Sahih Muslim. Y describe a 70.000 judíos de Isfahán siguiendo al Dajjal cuando aparezca. Ahora, como probablemente puedas imaginar, este pasaje ha sido utilizado como arma, especialmente en el siglo XX y XXI. Y ya sabes, muchas veces se ha generalizado hasta convertirse en una especie de antisemitismo. Y esa interpretación, algunas personas han argumentado, ha sido malinterpretada y que las instituciones islámicas modernas lo han dicho abiertamente. Entonces, el Jackin Institute, en un estudio cuidadoso específicamente sobre esta cuestión, argumenta que estos hadices se refieren a un grupo futuro específico en una escena profetizada específica. No simplemente, ya sabes, a los judíos en general como un grupo étnico o religioso, y definitivamente no debe usarse como una justificación para la hostilidad. Así que, como la mayoría de los temas religiosos antiguos, la tradición del Dajjal es complicada y los textos son complicados y matizados. Y simplificar o generalizar cualquiera de los dos es una forma de engaño en sí misma, de la que la propia tradición del Dajjal ha tratado específicamente de advertir. Así que los eruditos musulmanes intentan tratar este aspecto de la historia del Dajjal con mucho cuidado, especificidad y matices en todas las tradiciones. Y las diferentes ramas del Islam en su mayoría están de acuerdo en los puntos principales sobre el Dajjal, así que tanto las tradiciones sunitas como chiitas aceptan las descripciones de los hadices sobre él. Ambos lo consideran una amenaza real en el futuro, y ambos están de acuerdo en la narrativa central de esta figura. Básicamente, que el Dajjal aparecerá durante un periodo de tribulación global. Que una figura guiada divinamente, a menudo llamada el Mahdi o el Imam Mahdi, liderará a la comunidad musulmana durante ese tiempo, y que Jesús descenderá del cielo para poner fin al reinado del Dajjal. Pero sí discrepan en algunas cosas, como en cómo se desarrollará realmente esta victoria y cómo el Dajjal será destruido por completo y de verdad. Así que, por ejemplo, en el Islam sunita tradicional, el Mahdi es un líder futuro descendiente de la familia del profeta que aparecerá cerca del fin de los tiempos. Y la historia coloca a Jesús como el que da el golpe mortal al Dajjal, con el Mahdi presente y, en última instancia, en un papel secundario en el acto final. Y en el Islam chiita duodecimano, que es la tradición chiita mayoritaria dominante en el Irán actual y en partes de Irak y Líbano, el Mahdi es mucho más interesante. Hay muchísima historia relacionada con esto. Específicamente, el Mahdi será el 12º imán. Su nombre es Muhammad ibn al-Hassan al-Mahdi. Y él nació alrededor del año 869 después de Cristo, cuando su padre y el 11º imán murieron en el año 874 después de Cristo.
Y la historia dice que algo extraño sucedió en ese momento, que el 12º imán desapareció. No es que, ya sabes, muriera joven o que se desconociera su paradero, simplemente desapareció. Ahora, la interpretación teológica islámica de esto es muy significativa. Se dice que el 12º imán fue ocultado por Dios, que Alá literalmente vino y protegió a esta persona, y que sigue vivo y sigue observando, solo que está oculto del mundo, y que este 12º imán está esperando. Y a esto se le llama la ocultación. En árabe se llama la gaiba, el ocultamiento, y en realidad sucedió en dos etapas. La primera etapa, conocida como la ocultación menor, duró desde el año 874 hasta el 941 después de Cristo, y durante este período se creía que el imam era accesible y se comunicaba a través de intermediarios designados. Y 4 de ellos, uno tras otro, actuaron como un puente entre el imam oculto y el resto de la comunidad chiita. La gente aún podía enviar preguntas y recibir respuestas. Y la conexión continuó, pero se mantuvo durante unos 200 años y luego, en el año 941 después de Cristo, murió el último intermediario. Y antes de morir entregó un mensaje final. Y básicamente dijo que no habría un quinto representante y que este canal con el imán se estaba cerrando. Y eso dio inicio a la Gran Ocultación, que según esta creencia ha durado desde el año 941 después de Cristo hasta ahora, literalmente hasta este momento, en el que no ha habido comunicación, ni intermediario, ni avistamientos confirmados. Pero estas personas que tienen esta visión específica en esta secta del Islam sí creen que Él sigue presente y está oculto y vivo, pero simplemente está escondido del resto de la población. Y la creencia es que Él permanecerá así hasta el fin de los tiempos. Cuando finalmente regresará, se enfrentará al Dajjal y restaurará la justicia en nuestro mundo roto. Ahora, como con cualquier tema o debate religioso, no todos los musulmanes chiitas están de acuerdo en que esto realmente sucedió, y esto es lo que muchos historiadores te dirán. Entonces, Hassan al-Askari, el 11º imán, murió en el año 874, y después de su muerte, hubo un periodo genuino de confusión y disputa dentro de la comunidad chiita sobre si siquiera tenía un hijo sobreviviente. Ahora, según algunos, no había un heredero claro, y esa fue la muerte y el final del linaje de ese imán, y de esa crisis surgió una historia. Y ese desacuerdo terminó fracturando el mundo chiita. Algunos creen que la línea de los imanes terminó en el 6º, algunos creen que fue en el 7º. Cada grupo tiene su propia respuesta a esa misma pregunta complicada. Pero los duodecimanos se aferran a su respuesta, que el 12º imán no se ha ido, que está vivo y que está oculto. Y, en última instancia, Él regresará en el momento exacto y perfecto ordenado para la destrucción del Dajjal. Ahora, sé que puede ser mucho, pero es una perspectiva interesante de entender. Entender una secta específica, especialmente al observar los conflictos que ocurren en Irán, comprender las implicaciones escatológicas que algunas personas dentro de ciertos sectores de ese gobierno pueden tener, en realidad puede darnos muchas ideas sobre por qué o cómo ven el mundo. Ahora, debo mencionar que hay una interpretación más del Dajjal que vamos a abordar. Y guardé esta para el final porque es muy diferente a todo lo que has escuchado entre la perspectiva sunita y la chiita. Y esta es la versión ahmadía. Ahora, los musulmanes ahmadíes son un grupo mucho más pequeño y ellos leen las historias del Dajjal no como un individuo, como la mayoría de los sunitas y chiitas, sino como una institución colectiva. Así que, por ejemplo, la expansión colonial del poder occidental, y en esta interpretación el Dajjal ya ha llegado. Y el Dajjal llegó con la imprenta, las armas y las escuelas misioneras. Y no será derrotado por la espada en Lod, sino por la verdad, la reforma y la renovación espiritual con el tiempo. Así que tenemos esta gran diversidad de interpretaciones sobre quién es el Dajjal, qué es el Dajjal y cómo derrotar realmente a esta figura. Y lo que estas diferencias significan en última instancia, tal vez diga algo sobre las personas que las creen. Y de alguna manera esto quizás señala sus miedos, sus prioridades o lo que sus comunidades han enfrentado históricamente, más que lo que dice sobre el Dajjal o lo que está en los hadices y la erudición islámica real sobre el tema. Y esto plantea muchas preguntas realmente interesantes. Así que la versión de la Ahmadía, la interpretación musulmana Ahmadí del Dajjal, sí juega un papel en la forma en que creo que las personas interpretan al Dajjal. Y de manera similar al cristianismo y la comprensión cristiana del anticristo, muchas personas han señalado a sistemas.
Así que regresemos rápidamente a los años 80, y puedo explicar esto a través de una historia. Hay un escritor egipcio llamado Said Ayub, y él argumenta más o menos esta idea. Él publicó un libro sumamente popular, argumentando que el Dajjal no estaba en un futuro lejano, sino que el Dajjal ya estaba aquí. Y el nombre del Dajjal es Estados Unidos de América. Y él señala a Estados Unidos como este anticristo por varias razones. Es este orden global secular, saturado de medios, materialista y capitalista. Ahora, el libro de Ayub se convirtió en un bestseller en todo el mundo de habla árabe. Como documenta Jean-Pierre Filiu en Apocalipsis e Islam, aparentemente lanzó un género completamente nuevo de escritura apocalíptica que llegó a millones de personas. Y la verdad es que el atractivo de este género no surgió de la nada. Quiero decir, surgió de generación tras generación que vieron cómo Occidente básicamente se apoderaba del mundo árabe. Y para muchos, específicamente en Irán, la creación del Estado de Israel en 1948, la derrota árabe en la Guerra de los 6 Días en 1967 y lo que para ellos se sentía como una erosión sistemática de la cultura y civilización islámica. Y tenía sentido que sintieran que Estados Unidos era el Dajjal. Y una vez que ese marco se popularizó, fue casi imparable. Quiero decir, en muchos sentidos, el auge de cosas como Saddam Hussein, por ejemplo, surgió del rechazo del partido Baas al imperialismo y la colonización occidentales, y estableciendo bases y operaciones militares en todos los estados del Golfo y el mundo árabe. Y algunos incluso señalan el símbolo de un solo ojo en el billete de dólar estadounidense, literalmente el ojo de la providencia, en la pirámide del Gran Sello. En el libro, él hace referencia y dice, este es el único ojo del Dajjal. Ahora, vale la pena señalar que estas conexiones se consideran, supongo, marginales o conspirativas y realmente no son reconocidas como prueba por ningún erudito importante en el Islam. Y la mayoría de los musulmanes, aquellos con los que hablas o que encuentras en la calle, no piensan así. Y creo que es importante resaltar eso porque no quiero dar la impresión equivocada de que, todos los musulmanes odian a Estados Unidos. Eso no es lo que estoy diciendo. Solo estoy diciendo que este fue un libro que fue muy popular y que surgió en una época específica donde mucha gente en Medio Oriente estaba frustrada por la intervención estadounidense. Y como resultado, el libro dio una respuesta muy satisfactoria al sentimiento que muchas personas tenían en ese momento. Ahora, es una conexión interesante porque el ojo de la providencia es un símbolo de la era de la Ilustración del siglo XVIII, utilizado por los fundadores de la República estadounidense para señalar la supervisión divina. Y de hecho, en muchos sentidos precede a los propios Estados Unidos. Pero la razón por la que estas ideas se difundieron de manera tan significativa tiene sentido, ¿sabes? Si sientes que tu gente y tu civilización han sufrido a manos de otro país, específicamente de esta potencia extranjera, que no comparte muchas de, ya sabes, las mismas religiones o valores, y los medios están controlados por personas que no comparten tus valores. Y cuando el mundo, tal como es, no se parece en nada al mundo que describe la fe que amas, es natural buscar un patrón para tratar de entenderlo todo. Y el problema aquí es que la propia tradición reconocería que el atributo distintivo del Dajjal es hacer que las cosas falsas parezcan verdaderas. Así que, ya sea que se trate de Estados Unidos o de otra cosa, sabes, al final lo que más preocupa es el engaño. Y eso es, en última instancia, lo que el Dajjal está manifestando. Ahora, creo que es importante ver esto desde una perspectiva moderna porque, obviamente, tienes a Irán llamando a Estados Unidos el Gran Satán. Y creo que gran parte de ese sentimiento surge, ya sabes, de la política exterior estadounidense, pero incluso libros como este, de alguna manera popularizan estas ideas sobre Estados Unidos. Y lo interesante es que el Hadiz no solo describe al Dajjal, describe cómo se verá el mundo en la víspera de su llegada. Y esto ayuda a muchas personas a tener una comprensión mucho más realista y práctica de lo que es el Dajjal. Así que antes de que el Dajjal realmente llegue, esto es lo que estará ocurriendo en el mundo. Habrá 3 años de sequía severa y hambruna que llegarán inmediatamente después de que él aparezca. Así que la narración en Ibn Maya describe que el cielo retendrá 1/3 de su lluvia en el primer año, 2/3 en el segundo año y toda en el tercer año. Y luego habrá años de engaño donde a los que dicen la verdad se les llama mentirosos y se confía en los mentirosos. Y desaparecerá el conocimiento religioso, ya que los eruditos morirán sin ser reemplazados. Y luego habrá una normalización del pecado público y la burla de las prácticas religiosas. Grandes edificios competirán por altura, una señal que muchos eruditos clásicos debatieron y que los lectores modernos suelen aplicar a la arquitectura de los rascacielos en Europa, América, Medio Oriente y China.
Tendrán estaciones erráticas, habrá conflictos entre musulmanes, básicamente, musulmanes contra musulmanes, y luego aparecerán los dajjales menores. Y luego habrá un periodo en el que la gente seguirá sus apetitos en lugar de sus valores o principios. Y un hadith registrado por Muad ibn Jabal en Abu Dawud ofrece algo aún más específico. Dice esto: el florecimiento de Jerusalén, luego la caída de Medina, después una gran guerra y luego la conquista de Constantinopla. Entonces, y solo entonces, llegará el mencionado Dajjal. Ahora, los eruditos clásicos señalan que señales como estas han aparecido de alguna forma en cada época y que dependiendo de qué tan liberal o conservadora sea tu interpretación, podrías adaptar esto a tu visión del mundo. Y eso dice mucho sobre nosotros, ¿verdad? El termómetro espiritual que tenemos indicará, ya sabes, si vemos los patrones o no. Y como resultado, cada generación se pregunta, ¿qué tan cerca estamos de estas condiciones? ¿Qué tanto ha caído el mundo en este engaño definitivo? Ahora, varios eruditos islámicos reconocidos están trazando líneas directas entre las condiciones previas al Dajjal que fueron profetizadas y nuestro entorno contemporáneo, específicamente en lo relacionado con la información. Así que el erudito Omar Suleiman, uno de los educadores islámicos más seguidos en el mundo de habla inglesa, yo lo sigo en Instagram. Deberías echarle un vistazo. Él ha dado varias conferencias conectando específicamente al Dajjal con el auge de la realidad virtual o la inteligencia artificial, o lo que él llama la arquitectura de la ilusión. Ahora, el poder del Dajjal en el Hadís es principalmente óptico, lo que significa que sus milagros son demostraciones que anulan los sentidos y hacen que lo falso parezca real. Y en un mundo de deepfakes o imágenes generadas por IA o como un algoritmo o un feed de noticias que está filtrado por algún tipo de IA, esa descripción no se siente tan metafórica, ¿verdad? Sin embargo, la tradición académica islámica dominante es muy clara en que el Dajjal aún no ha llegado. Las redes sociales no son el Dajjal. La IA no es el Dajjal, sino las condiciones para su llegada, la erosión del discernimiento, la erosión de la verdad y la adoración de lo visible y lo rentable. La incapacidad de distinguir lo que es milagroso y divino de lo que es barato y fabricado. Muchos eruditos argumentarían que esas condiciones se están formando activamente justo frente a nosotros. Y basándose en eso, muchos musulmanes creen que su llegada podría ser inminente. Y así, cada viernes, millones de musulmanes recitan la sura Al-Kahf, como mencioné al principio. Y no lo hacen porque esperen que el Dajjal entre por la puerta esa tarde o porque crean que los Estados Unidos de América es el anticristo. Lo hacen quizá por lo contrario, porque no saben exactamente cuándo aparecerá el Dajjal o cómo se verá exactamente el Dajjal. O si sabrán el día en que él llegue, pero desean estar preparados espiritualmente y quieren ser disciplinados espiritualmente y sobre todo quieren estar espiritualmente listos. Y es un reinicio semanal contra estas condiciones que, en 2026, parecían estar algo propicias para el regreso del Dajjal. Así que comenzamos este episodio hablando sobre esta práctica, ¿verdad? Miles de millones de personas recitan este mismo capítulo de la Sagrada Escritura musulmana como protección contra esta figura. Y ahora que hemos repasado toda la tradición, ¿verdad? Las descripciones en el Hadís, el hombre encadenado en la isla, las señales antes de su llegada, de dónde vendrá el Dajjal, cómo se verá el Dajjal y realmente cómo los eruditos conectarán al Dajjal con la era de la información. Esa práctica ahora para mí se siente un poco más impactante. Porque esto es, lo que resulta tan extraño del Dajjal en todas las interpretaciones es que, de muchas maneras, el Dajjal ya está descrito como existente en la tierra, ahora simplemente ya esperando. El Hadís de Tamim al-Dari no dice que algún día será creado por Alá o creado por Iblis o por un jinn. Dice que él ya está aquí, encadenado, y ya haciendo preguntas sobre, ya sabes, estas palmeras y el manantial, y si el profeta ya ha llegado. Y ha estado esperando, en otras palabras, durante mucho tiempo, el momento adecuado, las condiciones adecuadas y el mundo adecuado, que está completamente saturado de inmoralidad y espectáculo, y de capital y rentabilidad, y erosionado hasta el punto de que ni siquiera puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la tradición dice que cuando se den esas condiciones, las cadenas se soltarán. Así que, muchos eruditos dirán, ya sabes, debes cultivar tu propio discernimiento, mantenerte fuerte, aferrarte a lo que es verdadero, conocerte a ti mismo, conocer a Alá. Y cuando todo lo que te rodea te diga lo contrario, solo trata de mantenerte lo más centrado posible.
Porque la pregunta más grande para los musulmanes cuando se trata del tema del Yajal no es ¿el Yajal es real? Es cuando él esté aquí, ¿cómo voy a saberlo siquiera? Y eso, damas y caballeros, es una breve historia resumida de los tiempos escatológicos del fin para los musulmanes, específicamente en lo que respecta al Dajjal, el anticristo musulmán. Quiero decir, es algo fascinante de observar y comparar con el catolicismo y tratar de digerir mis propias ideas sobre el anticristo y cómo se relaciona. Y también es interesante saber que hay tantas perspectivas y, ya sabes, opiniones incluso dentro de la erudición musulmana y, ya sabes, entre los musulmanes practicantes comunes. Y creo que muchas veces los cristianos ven a otras religiones como si fueran un monolito, ya sabes, como, oh, todos los musulmanes creen esto. Pero los cristianos, ya sabes, tenemos nuestras propias diferencias internas. Es como, no, no, no. Cada religión diferente tiene sus propias, ya sabes, subsectas que tendrán, ya sabes, pequeñas disputas teológicas. Y el tema del Dajjal es muy interesante. Sabes, esta idea es mucho más clara en el Hadiz que quizá en el cristianismo. Mientras que en el cristianismo hay referencias en la Biblia que son un poco vagas y realmente no describen exactamente cómo será el anticristo. O, ya sabes, casi parece que hay análisis contradictorios o en competencia, donde en Juan podrías tener referencia a múltiples anticristos, mientras que en el Apocalipsis es solo uno. Así que mucho de nuestro entendimiento del anticristo cristiano proviene de tradiciones posteriores que van uniendo estas ideas y formándolas con el tiempo. Y en el Islam parece que, bueno, tienes estos hadices que tienen detalles muy explícitos, como así es como se va a ver, va a tener KFR en la frente, vendrá de esta región. Y cuando el mundo esté así, él aparecerá. Y para mí, no sé si, por ejemplo, hay algo en el cristianismo donde muchas personas intentan predecir cuándo regresará Cristo. Y dice muy explícitamente en la Biblia, nadie sabrá cuándo será el regreso. Y ningún hombre sabrá cuándo Cristo realmente regresará. Y eso para mí me da calma porque digo, está bien, no tenemos que estar tan obsesionados con predecir el fin de los tiempos o saber cuándo va a pasar o tratar de, ya sabes, calcular perfectamente cuándo regresa Jesús para poner mi vida en orden. Es como que deberías estar viviendo con disciplina constante y tratando de mantener tu alma bien con Dios tan regularmente como sea posible y en todo momento, ya sabes, no esperes el momento perfecto. Como dice San Agustín, una frase que me encanta, trata tu cuerpo como si fuera a durar para siempre. Trata tu alma como si fueras a morir mañana. Es solo un punto de referencia. Y es como, creo que sinceramente así es como trato de vivir mi vida. Trato de cuidar bien mi cuerpo. Trato de no beber demasiado. Trato de no, ya sabes, desvelarme. Trato de dormir y, ya sabes, trato de ser un buen administrador de esto que Dios me dio. Pero al mismo tiempo, trato de tratar mi alma como si, ya sabes, el final fuera inminente. Y creo que eso nos pone en el camino correcto. Así que, si eres musulmán, eso podría significar recitar, ya sabes, un capítulo del Corán que te ayude a mantenerte, ya sabes, alerta ante el engaño cuando aparezca, porque tal vez no vivas en la época en que el Dajjal realmente regrese, pero ya sabes, en cualquier época en la que vivas, habrá fitnas, habrá pruebas por las que los musulmanes pasan. Y al mantenerse, ya sabes, fieles a su escritura, y al orar regularmente y meditar sobre lo que significa esa escritura, eso te acercará más a Alá. Y lo mismo para los cristianos, que ya sabes, no sabemos cuándo, ya sabes, regresa el anticristo, no sabemos cuándo regresa Cristo. Pero sí sabemos que en nuestras propias vidas tendremos pruebas y que, en última instancia, debemos tratar de vivir la mejor vida posible mientras estemos aquí. Y para mí, eso es como, ya sabes, leer los evangelios, repasar, ya sabes, mi comprensión de, ya sabes, el dogma católico y el catecismo. Y, ya sabes, tratar de vivir una vida con temor de Dios, una vida con humildad. Cuidar, ya sabes, de los débiles y los enfermos tanto como pueda. Tratar de cuidar a mi familia y, en última instancia, guiarlos al cielo. Así que para mí eso es a lo que siempre regreso, tratar de enfocarme en lo que puedo controlar, en las cosas que realmente puedo hacer, atendiendo mi propio jardín. Y en palabras de la Madre Teresa, amar a tu familia es uno de los actos de amor más grandes. Y la mejor manera de cambiar el mundo es simplemente amar a las personas que te rodean tanto como puedas. Y eso incluye a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos cristianos, así como a mis hermanos musulmanes y todas las demás religiones que existen, judíos, hindúes, todo el mundo. Creo que todos estamos en este planeta por una razón, y yo simplemente, ya sabes, trato de animarme a mí mismo a mantenerme conectado con Dios y a orar regularmente. Sabes, me toque vivir el fin de los tiempos o no, solo espero haber hecho lo suficiente para entrar al cielo. Eso es todo lo que realmente podemos hacer. Cristos, ¿algún comentario? ¿Qué tal este tipo Said Ayub diciendo que Estados Unidos es el anticristo?
Sí, no es algo totalmente ajeno para mí en mi comprensión de la geopolítica. Sabes, como mencioné con Saddam Hussein, mucho de lo de Saddam, su carisma y su atractivo para la gente de Irak surgieron del movimiento del partido Baas y, en cierto modo, del movimiento panárabe para deshacerse de los opresores coloniales. Porque puedes ver, ya sabes, la política exterior estadounidense, específicamente a principios de 1900, donde Occidente, hablando en general, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, todos estaban por todas partes. Puedes pensar en los franceses en Marruecos, los franceses en Líbano, Estados Unidos y los británicos en todos los estados del Golfo, ya sea en los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o cualquiera de estos otros países. Y puedo entender que esas personas digan, oye, no te queremos aquí. Como si Estados Unidos estuviera siendo ocupado por otro país y ellos tuvieran bases por todos lados y estuvieran extrayendo petróleo del gobierno de Estados Unidos, yo diría, está bien, ya basta, ¿sabes? Así que puedo entender ese sentimiento. Creo que tratar de pintar al Dajjal como un sistema, según mi entendimiento del hadiz, parece que es tomar algunas libertades con la interpretación. Así que entiendo el sentimiento. No sé si estoy de acuerdo con la evaluación teológica, pero de nuevo, no soy musulmán, así que tal vez los musulmanes tengan un enfoque diferente. Pero ningún musulmán que yo conozca dice eso. Sí conozco a algunos musulmanes que dicen, oye, la política exterior estadounidense es una pesadilla. Pero no conozco a ningún musulmán que diga que Estados Unidos es el Dajjal. Sabes, no conozco a ningún musulmán que diga que Estados Unidos es el anticristo. Pero sí conozco a muchos que dicen hay un Dajjal allá afuera, pero también la política exterior estadounidense ha destruido el país de mi mamá. Y esa parte, sí, la entiendo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Me da curiosidad saber si hay algo que se me pasó. De nuevo, no soy un erudito musulmán. Nunca estudié en una universidad islámica. No soy un imán. Solo soy un comediante católico común con conexión Wi-Fi. Así que si hay algo que se me pasó, por favor no duden en corregirme. Me encantaría saber si hay algo importante. Puedo agregar un apéndice al video o en la descripción si hay algo que pasé por alto. Si eres musulmán y aprendiste algo, me encantaría saberlo. ¿Esto te acercó más a tu fe? ¿Te ayudó a entender por qué hay tanta conversación sobre la era de la información y la inteligencia artificial? Y si no eres musulmán, tengo curiosidad por saber cuál es tu perspectiva sobre esta figura del Dajjal. Si eres, ya sabes, cristiano, judío, hindú o sigues algún otro tipo de filosofía religiosa, tengo curiosidad por saber cuál es tu perspectiva. ¿Esto resuena con tus propias teorías y creencias sobre el fin de los tiempos? ¿Es completamente contradictorio? ¿Aprendiste algo? ¿Sabías que Jesús también es el Mesías en el Islam y que también regresará al final de los tiempos para derrotar al Dajjal? Así como los, ¿cómo se llaman? Yajuj y Majuj, que es otro gran detalle de la escatología del fin de los tiempos. Pero el episodio de hoy solo se enfoca en el Dajjal. Pero quizá hagamos otro episodio más general sobre Dule-Karnan y Yuy y Mayuy, o Gog y Magog, como lo describen en algunas traducciones. Pero tengo mucha curiosidad por saber qué piensan. Por favor, dejen un comentario. También tengo excelentes noticias. Si quieren unirse a la sociedad secreta pueden encontrarnos, pero es difícil, es complicado. Pero si van a patreon.com/campgagnon podrían acercarse. Está bien. Podrían ver algunos episodios ahí sin anuncios. Podrían obtener episodios extra cada mes. Podrían tener una sesión en vivo por Zoom conmigo y el resto del equipo del campamento, además de los otros campistas para simplemente platicar. Podrías obtener todo eso solo por el precio de una taza de café. No lo sé. Puedes revisarlo por tu cuenta. Además, si te gusta el contenido histórico, como lo que hablamos hoy, repasando algo de la historia musulmana, bueno, tenemos el campamento de historia. Puedes ver todos los episodios que hemos hecho, tratando de entender todo lo que ha pasado. Y si te gustan otros análisis profundos sobre los acontecimientos actuales, ya sabes, el estado global de las cosas, específicamente desde una perspectiva mística, oculta o conspirativa, bueno, puedes ir a Camp Gagnon. Ahí es donde hago entrevistas con personas mucho más inteligentes que yo, y tratamos de analizar todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Y si solo te quedas con nosotros aquí en Religion Camp, bueno, que Dios te bendiga, te lo agradezco muchísimo. Es domingo, así que espero que hayas ido a la iglesia, a la mezquita, a un templo ayer, o tal vez a un gurdwara o a donde sea que vayas. Solo espero que tengas algún tipo de conexión con tu Creador. Y que Dios los bendiga a todos. Espero verlos pronto y regresaremos el próximo domingo con otro episodio. Que Dios los bendiga y les dé paz.